Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque, el Duque, en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores, a nuestro encuentro semanal con la cultura, bueno, donde semana a semana intentamos ir completando el panorama de nuestro arte venezolano. Esta mañana tocaremos algunos íconos de la ciudad que nos son bastante familiares a todos y que todos tenemos mucho que decir de ellos, aunque solemos mirar para otro lado. Antes de entrar en materia, preguntemos cómo están nuestros queridos profesores Susana, Humberto y Rafa, cómo los trata la vida, muchachos. Bueno, ¿cómo están? Bueno, me encantada de volverlos a ver, así que espero que tengamos una riquísima conversación y lo vamos a disfrutar, seguro que sí. Sí, feliz día a todos ustedes, compañeros, y a los escucha, a los que nos oyen también. Un gran saludo semanal, muy entusiasmado también por la entrevista de hoy, a ver cómo hablamos con gente joven Uy, que nos trae ideas nuevas a reflexionar y a ver cómo armamos y cómo logro yo entender a la juventud que todavía no la entiendo. ay, papá. Bueno. Hoy navegaremos por aguas turbulentas. Por suerte, el que lleva la batuta en esta navegación es el joven. O sea que, bueno, estamos un poco a salvo, conoce el territorio. Y bueno, muy contentos, por supuesto, de tenerlo aquí, a este joven artista contemporáneo. Y bueno, seguramente, como dice Susana, vamos a tener una mañana muy nutritiva a pesar de los temas un poco extraños de los que vamos a tratar. Bienvenido este personaje que va a presentar, como siempre, el señor Álvaro Mata. Rómulo Gallegos preguntaría en su primer capítulo de Doña Bárbara, ¿con quién vamos? ¿Quién es el bonguero que nos conduce por estas aguas turbulentas? Bueno, nada más y nada menos que Javier Grajales. Estamos en buenas manos, como dice Rafa. Javier es artista visual, cuyo tema de investigación es el bioma urbano a través de discursos y de diversos medios expresivos como la fotografía, el videoarte, la gráfica y las instalaciones. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello, cuenta con un diplomado en Arte Contemporáneo por la Universidad Metropolitana y uno en Diseño e Innovación Social por la UCAP, Prodiseño y Ciudad Laboratorio. A su vez, ha realizado estudios de fotografía en la ONG Organización Nelson Garrido. Javier Grajales ha participado en distintas muestras colectivas y en las exposiciones individuales Reenfoque, Reflexiones sobre el Paisaje Urbano en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en 2017 y la reciente Escrituras Sagradas en la Sala Mendoza en 2024. Ganó el primer lugar en el 23º Salón Jóvenes Confía 2023 con la obra Periscopio y la tercera Bienal Nacional de Artes Gráficas en 2016 en la categoría Artes Gráficas Experimentales. Bueno, la suya es una obra que nos confronta sin complacencias con nuestra realidad citadina a través de uno de sus íconos, el río Guaire. Ninguno de nosotros quiere mirar al Guaire. Poca gente se mete de lleno en él porque a nadie le gusta sumergirse en el propio miasma. Pero Javier Grajales lo hace sin victimización y sin chauvinismo. En él esa inmersión es necesaria para tomarle el pulso a lo que somos. Y bueno, otro tanto hace también con el silente samuro, animal que no queremos ver. En cambio, nos solazamos con las coloridas y estruendosas guacamayas. Si bien, como dijo Rilke, la belleza es el comienzo de lo terrible, acerquémonos entonces a eso terrible que somos a través de la belleza que transpira la obra de Javier Grajales, a quien damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes. Buenos días. Bueno, un gusto
estar aquí. Les agradezco mucho la invitación. Y bueno, estoy muy expectante sobre qué preguntas surgen en ustedes sobre mi trabajo. Así que cuando, cuando gusten. Claro, Javier, bienvenido a casa, bienvenido a nuestra casa. Un placer tenerte aquí con nosotros, querido Javier. Me toca empezar a mí y yo tengo, no sé, tengo no sé si llamarlo, eh, el privilegio que te conozco desde hace ya unos cuantos años y hemos podido conversar sobre distintas cosas, no sobre arte, muchas veces y nos conocemos. Pero yo creo que yo nunca he hablado te he hablado de tu arte. Hemos hablado como de muchas cosas, pero de tu arte nunca he hablado contigo. Y eso que hemos conversado muchísimo y hablamos de todo. Pero bueno, esas cosas pasan. Conocemos gente en común, etcétera, etcétera, pero nunca hemos hablado. Y sí quisiera entonces plantearte una pequeña reflexión que tengo yo con tu trabajo. Evidentemente, cuando fui a verlo, lo del premio Jóvenes, el año pasado, el 2023, creo que fue eso que Ujú. ganaste, en el Sí, 2023 allá, jóvenes confío. Jóvenes Confía, sí, allá en la Católica, hay algo que no sé por qué, a pesar del tema, me alegró verlo, que yo voy caminando por esa pasarela y de repente sin querer veo como una imagen del Guaire, que es el periscopio ese que pusiste ahí donde se reflejaba el Guaire. Y eso, aunque parezca tonto, a mí me dio alegría verlo, cosa que me sorprendió, pero ¿por qué me da alegría ver esto? Qué raro, Ujú. ¿no? Y ahí comienzo a pensar, igual me sucedió cuando fui a ver lo de las escrituras sagradas, que yo fui también a la Sala Mendoza a hacer otra cosa, y estaban exponiéndolas, la estaban poniendo, la estaban colocando. Y déjame quedarme a ver igualmente, eso me dio como cierta alegría. Y he tratando de ver eso, tratando de comprender qué pasa ahí. Hay una cualidad en tu trabajo que, que, que me toca, que yo siento que es algo bastante pensado, bastante elaborado, pero que no quiere separarse de una sensibilidad directa con la materia. Es como si la materia estuviese siendo reflexionada por el artista. No sé cómo es, si lo estoy diciendo bien o no, pero es la sensación que yo tengo, ¿no? Que es el valor de la materia, pero también el valor de la perspectiva, de la manera de ver la materia que hace eso obra de arte. Y entonces ahí donde voy yo. O sea, en tu obra siempre hay como un discurso con la naturaleza, directo, todo el trabajo que hace con el agua del río Guaire, empezando por eso, pero termina siendo con el agua de todos los ríos, de casi todos los ríos, de los ríos que tú has visitado, o las plumas de los amuros, el trabajo que hace con las plumas de los amuros, que las traduce en grabados y hace grabados con las plumas de los amuros, o con la textura los adornos, el orden de la escritura en la piel de las serpientes. Siempre es la naturaleza la que está hablando, pero un ojo pensando la naturaleza, un ojo pensando y reflexionando sobre la naturaleza, no digamos analizándola botánicamente, sino tratando de establecer lenguaje con la naturaleza. Y eso a mí me llama mucho la atención, eh, porque me suena un poco, y ahí voy a lo que te quiero preguntar. Hay como una especie voy a usar una palabra que usé la semana pasada, pero lo voy a usar, una especie de nostalgia por la naturaleza, un deseo de conocer la naturaleza. Claro, uno lee también todo lo que tú
elaboras, a partir de cómo creas tus obras de arte, y hay siempre una reflexión sobre la naturaleza que hace, que haces en tu proceso creativo. Es un tema como fundamental para ti todo el tiempo, la relación humana con la naturaleza. Háblame un poco de eso. ¿Cómo entras tú en ese tipo de reflexiones, Javier? Porque no es solamente que sientas la naturaleza, sino que la piensas, la elaboras, la, te involucras íntegramente con ella, me parece. Hasta ahí me quedo. Chévere, Humberto. Bueno, primero que nada, el gusto ha sido mío de todas las conversaciones que hemos tenido estos años, que a pesar de que no han sido de la obra, a la vez sí, porque se mezcla, ¿no? Obra y Sí. vida y son los temas que en el día a día transitamos y nos ocupan. Eh, Voy a comenzar por lo que comentas de que al ver esa obra en la pasarela te dio alegría. Esto Mm, lo relaciono con algo que yo me he estado dando cuenta cada vez más sobre mi trabajo plástico o artístico. Em, yo también creo que hay un componente muy racional, o sea, siempre hay como una idea, o no siempre, ha habido en varios casos una idea previa que luego se ejecuta, em, pero en la ejecución siempre hay sorpresa. Entonces, yo creo que esa alegría puede ser un poco una sorpresa eh, de, de encontrar algo bello en un lugar donde no lo esperaríamos, ¿no? Que es lo mismo que pasa con la hoja, la pluma del samuro. O sea, no esperamos ver belleza o encontrar algo sublime en el samuro o en el río Guaire. Y, y yo creo que la obra del Periscopio, que sintetiza el río en ese círculo y lo abstrae un poco de su realidad, este, es una imagen propiamente bella. eh, y tiene esa carga de sorpresa, que es algo que, como decía, he ido haciendo más consciente cada vez más en mi práctica, sobre todo me pasa con la gráfica, empecé como a puntualizar esto, que es la sorpresa y la práctica no como algo que ejecuta, sino algo que descubre, ¿no? Entonces, porque uno mete por un lado de la prensa un elemento y lo que sale del otro lado no lo controlas del todo, por lo menos con las técnicas que yo he trabajado, que son el monotipo y y el gofrado, un poco la punta seca, no se maneja la plancha al nivel de detalle que esperas un resultado específico, sino que hay una sorpresa del otro lado en el papel impresa. Y es una sorpresa que hay también, por lo menos, en la serie que yo hice del Ávila desde el Guaire, en la cual pongo el cubo de vidrio lleno de agua y a través del cubo retrato el paisaje de la ciudad. Eh, Ahí también yo encontré como en las imágenes una belleza sorprendente porque no lo esperaba realmente, ¿no? O sea, yo estaba poniendo el Guaire inundando la ciudad y el resultado visual tiene cierta belleza contradictoria. Entonces, bueno, en esa disponibilidad está la sensibilidad que me comentas, ¿no? De esta, me hablas de pensamiento y sensibilidad para abordar la naturaleza. Eh, yo creo que al uno desarrollar la sensibilidad, tiene mayor disponibilidad para ver, buscar y encontrar en, en el entorno cotidiano, en lugares
que normalmente se pasan por alto, y esa misma atención o escucha hacia el entorno también se aplica, o me gustaría cada vez aplicarla más hacia, hacia lo interno, ¿no? Iba a decir paisaje interno, por continuar hablando de paisaje, pero bueno, eh, eh, para también con esa, para encontrar, más que afirmaciones, o más que la obra como una afirmación, una obra que busca, ¿no? Y que encuentra por tener una postura disponible. Eh, y sobre la nostalgia, yo creo que sí, sí hay nostalgia en mi trabajo y en mi vida en general. Este, con el Guaire es más sencillo hablar de la nostalgia, ¿no? O sea, la nostalgia de una naturaleza más equilibrada, eh, que se integrase que se integrara a la ciudad, o sea, la nostalgia de ese pasado remoto en el cual, bueno, las sociedades se desarrollaron alrededor de los cuerpos de agua, precisamente por su valor, eh, vital, ¿no? Vital, exacto. Vital para el desarrollo. Em, y en las otras obras, una nostalgia tal vez porque está mucho la contemplación, ¿no? Que yo sé que tú te interesa el tema de la contemplación. Y en las pieles de serpiente que están en las obras de escrituras sagradas o en las hojas, de estos que se llaman estudios radiales, que es la hoja de lechosa, la hoja de palma, que tienen como un centro desde el cual emerge la hoja. Este, yo creo que hay una búsqueda de ese estado de contemplación y apreciación del entorno, y la nostalgia podría ser a eso, ¿no? A poder estar en ese estado en el cual se pueden percibir lo sublime, ¿no? De lo natural y de lo propio como parte de lo natural. Fíjate en esas obras donde tocas lo de las plantas, lo de las matas, ese orden de la naturaleza que registras, que tú tratas, hay un intento me parece, de mostrar un orden natural que pareciera abstracto. No sé, a mí me recuerda mucho a la forma de los cristales o de la nieve, esas formas perfectas de los Mm, minúsculos, que son formas completamente ordenadas y es completamente orgánico al mismo tiempo, ¿no? Hay como un interés tuyo de indagar pregunto, en ese sitio de la naturaleza, en ese sitio ordenado y orgánico al mismo tiempo. Hay una búsqueda en ese camino, Javier. sí, yo creo que sí, Humberto, me interesa y me resulta fascinante, ¿no? Es real, porque primero porque no se entiende, no solo no se entiende del todo, se entiende muy poco, ¿no? Realmente, qué determina esos órdenes, esas formas, ¿no? Si ese caos, entre muchísimas comillas, de lo orgánico, de la vida y la biosfera que emerge, ¿no? Este, en la forma se expresa. Yo creo que por eso hablo como de poder percibir eso sublime, percibir esa fascinación. En la forma se expresa y, bueno, no sé, y está muy encriptado, ¿no?
y está bueno la inercia que lo pasa por alto, pero tú lo estás diciendo, la forma del copo de nieve. eh, Increíble, a mí me parece bellísimo, sí. No sé, ¿puedo seguir, Álvaro? Vas a Bueno, seguir luego de la pausa que debemos Ah, bueno, ya, hacer ok. por seguir con la estructura que nos obliga la radio. Vamos a pausa musical. Escuchemos con Yusef Days Trio ODC, compromisos comerciales de la emisora, y ya regresamos con nuestra conversación con Javier Grajales. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical y los compromisos comerciales del emisor y continuamos nuestra conversación con Javier Grajales. Rafa. sí, bueno, escuchando esta conversación entre nuestro filósofo en mando y nuestro invitado de hoy, que también le da un poco por ese lado de la reflexión y el pensamiento y coincide con nuestro maestro en el tema de la contemplación. Mientras él hablaba y explicaba su experiencia con el paisaje, eh, yo pensaba todo el tiempo en el surrealismo. Eso parece un poco extraño. Es que yo estoy muy metido en estos días en el surrealismo y todas las cosas nuevas que veo las pongo en relación con eso. Pero lo que quería, ya me quiero referir a eso posteriormente. Lo que quería agarrar en el aire en el momento es esa relación que hace Humberto con las figuras de la naturaleza, los elementos además del agua degradada o de la naturaleza degradada que luego se convierten en formas perfectas, con formas bellas en un cierto sentido, ¿no? Y creo que otro tema importantísimo que se ha anunciado acá es esa contraposición clásica y, entre lo bello y lo sublime. Aquí hemos hablado de bello y sublime. Ese es un temazo, como diría Álvaro. Pero vamos a hablar un poquito de los mandalas, porque eso también tiene que ver con otro aspecto de tu obra que, por ejemplo, Pedro Morales ha desarrollado, que es la relación con lo místico, con la oración también, quizá, la meditación. O sea, hay todo eso incluido en tu investigación sobre la naturaleza. Una relación cuando hablabas de disponibilidad frente al paisaje para recibir lo que llamaste sorpresa, para dejarte sorprender y que es lo que le produjo de cierta manera, me parece muy bien, a Humberto alegría, es decir, la emoción del encuentro con lo inesperado. Es lo que nos ocurre con tu trabajo con el Guaire, es decir, ver cómo con el agua sucia, un agua que a nosotros nos, nos repugna y estaría en las antípodas de lo bello, ¿verdad? De lo bello agradable, de lo bello pulcro en el sentido clásico de la palabra, y que sin embargo provoca experiencias emotivas intensas y de belleza, de otro tipo de belleza. Ver el Ávila reflejado en el agua sucia del Guaire de ese modo, a través de la mano del artista que la encofra en una estructura regular, porque no es como la vemos corriendo cuando nos asomamos al borde del río, turbulento, que no hay reflejo posible, ¿verdad? En cambio allí tú has aquietado las aguas en un dispositivo de cristal y ahí lo conviertes en un espejo. Y lo que sale de allí son imágenes bellísimas como de daguerrotipos, en las que vemos el Ávila reflejado en el agua sucia, donde el agua sucia es protagónica de una situación de belleza inesperada. Eso nos sorprende y nos sorprende agradablemente, porque hay bellezas terribles, pero tú conviertes esa belleza repugnante en una belleza agradable, vamos a decirlo así, que nos da alegría. Ese es un elemento. Ese mismo trabajo con el agua lo haces con los mandalas. O sea, redirige la circulación del agua en formas orgánicas regulares, que parecen, como bien dijo Humberto, cristales, ¿verdad? Cuéntanos cómo haces esa estructura mandálicas, que son videos, para que el agua
fluya de esa manera orgánica y geométrica. Es como una especie de geometrización del agua del río. ¿Cómo se logra eso desde el punto de vista técnico? Es mi primera pregunta. Vale, Rafael, gracias. Eh, bueno, esas obras de los mandalas surgen posterior a las obras de las cascadas, ¿no? Que las cascadas tienen esta cuadrícula de los ríos latinoamericanos que se unen y va el agua cayendo hacia abajo, que eso en postproducción, bueno, se pone un video al lado del otro. Y en postproducción también puedes girar los videos y tienes la facilidad de la precisión de geométrica con el video. Entonces yo lo giro X cantidad de grados dividido entre la cantidad de veces que quiero reproducirlo y eso hace que el mismo video esté corriendo en paralelo, no sé, 12 veces angulado en distintas posiciones. Y ahí empiezan a surgir esos patrones tan interesantes. Fue experimentación con la postproducción. En realidad esos mandalas, la idea original era que en esos mandalas cada ángulo fuese un río diferente de la región o del mundo y que fuese una pareja de mandalas. Uno que estuviese en las aguas como saliendo desde el centro hacia afuera y en el otro desde afuera hacia el centro. Y la idea era presentar esos dos mandalas en sala, en pantallas contrapuestos, uno frente a otro, y el espectador en el medio. Entonces, de un lado emergerían y en el otro confluyen. Y era una visión como global, ¿no? Porque estamos hablando de geografías distantes en estas imágenes. Pero al final la parte visual, combinando los distintos ríos en esa forma, me atrajo más repitiendo el mismo río por cada uno de ellos, ¿no? Me gustó la geometría que empezaba a surgir y cómo cada uno tenía su propia geometría. Hay otra, bueno, hay otro artista que ha trabajado eh, también con esta figura del mandala, de lo fractal, con las aguas, eh, Carolina Caicedo, una artista colombiana, y eh, ella llama como a esa misma figura, lo llama como el corazón del río, que me parece una imagen bellísima. Este, y bueno, a nivel técnico se hace como te comenté y bueno, viene de ahí un Claro. poco la idea. Sí, claro, bueno, ahí se ve el trabajo, la otra parte del trabajo del artista que no tiene que ver con la contemplación y la disponibilidad, sino con el conocimiento técnico, tecnológico, ¿verdad? Ahora los instrumentos de la producción visual han variado muchísimo y ahora el artista, bueno, ya tiene que aprender unas técnicas más complejas como esa de que tú has expresado con términos técnicos, o sea, sabes en qué estás metido y bueno, lo sabes hacer con un video. Yo sería incapaz de hacer nada parecido. La otra cosa que yo no voy a hablar del surrealismo en tu obra porque es descabellado. No es descabellado, pero vamos a hablar de otra cosa. Lo que vas diciendo nos provoca decir otras cosas, ¿verdad? Bueno, tú acabas de encontrar una correspondencia con una artista que trabaja algo parecido a lo tuyo, esa artista colombiana Caicedo, Carolina Caicedo, que no la conozco, ¿no? Pero está bien, hay como toda una tendencia contemporánea en el arte vinculada a los temas de naturaleza, de como ustedes lo llaman más técnicamente, ¿cómo los llaman? Bioma, ¿verdad? El bioma o palabras que se han puesto de moda últimamente como antropoceno, ¿verdad? Esas palabras que ahorita están como en el tapete de la reflexión entre la relación del hombre y la naturaleza. Y bueno, tu trabajo también se inscribe allí, pero creo que también tu trabajo se inscribe en el contexto de la tradición del arte, las artes visuales venezolanas.
Y creo que una referencia inmediata, y no es ningún descubrimiento, pero solo para compartirlo con los escuchas que no conozcan tu obra, que, bueno, obviamente una de las grandes relaciones con tus paisajes reflejados es una refiguración del paisaje característico de la Escuela de Caracas, con el Ávila como un paradigma central. O sea, tenemos el Ávila de Cabré, el Ávila de Pedro Ángel González, etcétera, etcétera, que son ya una referencia de nuestro, ¿cómo lo diríamos? Nuestro inconsciente cultural colectivo está con nosotros, ¿no? Y tú lo resignificas al ponerlo de esa manera, frente a la belleza cromática de un cuadro de Cabré, con aquel refinamiento en los pliegues del cerro y la belleza de la luz, tú utilizas algo que está en las antípodas de esa búsqueda, que es reflejarlo sobre el agua sucia. Y el reflejo es otro Ávila maravilloso. Realmente que en este momento a mí me conmueve más que un Ávila de Cabré. ¿Ok? Ese Ávila reflejado en el agua sucia me conmueve. Lo que Humberto llamó alegría, yo le digo conmoción. Y en ese sentido, eso lo vincula al surrealismo por la idea de Breton de que la belleza será convulsiva o no será. La belleza del futuro, la belleza del futuro que estamos viviendo. Y creo que también tu arte se inscribe en ese efecto. El otro elemento al que te ascribe o me lo hizo pensar tu trabajo es, por ejemplo, Obregón en el trabajo de las disecciones. O sea, como tú diseccionas un pájaro, un samuro, que creo que a veces lo llamas buitre, que es el mismo animal, ¿verdad? Sí, Sí. exacto. Entonces, bueno, tú haces como una disección de los elementos orgánicos del pájaro, los huesos, la pluma, y con eso construyes también una especie de cartografía abstracta de lo que es un objeto natural, bueno, resemantizado, como queremos llamarlo. Y en ese sentido me hizo recordar la disección de la rosa de Obregón. O sea, también ahí tienes dos vínculos con nuestra tradición cultural, porque me parece que siempre es importante reconocer de dónde venimos y con quién dialogamos, ¿no? Y eso me lo permitió tu reconocimiento del contacto con esta artista colombiana. Bueno, quería solo decir eso en principio, que estás vinculado a la tradición, sobre todo para nuestros escuchas. O sea, cuando vean Chévere. las obras de Grajales, se van a encontrar con un Ávila que es la inversión completa del Ávila de la tradición paisajística. Y eso me parece un elemento importante de esa relectura desde otra visión, que es la visión no de la belleza en el sentido de Cabré, es una belleza terrible en algún sentido, porque está contenido ahí lo peor de la ciudad con lo Sí, más bello de la ciudad. La sí, sí. hediondez, la suciedad, lo insalubre del río y la magnificencia de la mole de la montaña en un solo cuerpo visual. Y eso lo vincula ciertamente con la idea que se hacía Breton de una belleza convulsiva. A Como no me puedo mí, tomar esto para mí como suelo hacerlo, dejo en reserva que esta manera de concebir la belleza se acerca más a lo sublime en el sentido de Burke o de Kant que a la belleza en el sentido griego de la palabra. Ese es otro tema grandísimo con lo que tú estás trabajando, pero no sé si esto no era una pregunta, era un comentario, pero di lo que tú quieras o no digas nada. oh, gracias, sí, no, es que en relación a la escuela de Caracas, yo creo que sí hubo como o sea, comenzamos la entrevista como muy
de una manera un poco etérea, pero el origen de la obra es un origen terrible, ¿no? Tú que usaste la palabra terrible. Y lo que me moviliza a mí para hacer estas obras, específicamente las relacionadas con el río y con la ciudad, son sentimientos terribles frente a la situación país. O sea, yo pongo ese cubo y retrato ese símbolo de la ciudad, precisamente que en un libro de María Elena Ramos, que hace estudios sobre el Ávila y la representación del Ávila, se habla del geosímbolo cultural de la ciudad, el Ávila como geosímbolo. Yo quise trabajar con ese símbolo y meter el otro símbolo adelante para representar pues el contexto actual, más me parece una representación más vigente del Ávila que la representación clásica, por así decirlo. Eh, pero sí quería hacer esa ruptura. Y, y bueno, creo que Obregón es como muy meticuloso. Yo creo que yo soy un poco bastante menos meticuloso, como un poco más desordenado. Pero bueno, Rafael, muchas gracias. Ah, bueno, también creo que es importante, comentaste a Pedro Marrero, que fue quien escribió el texto de Sala para la exposición individual de la Sala Mendoza, Escrituras Sagradas, y bueno, chévere, quería aclarar ahí Ese su texto nombre. de Pedro me hizo recordar a Pedro, eh, y bueno, le tengo mucho aprecio a Pedro y ese texto me pareció impecable. Y creo que es un invitado que tenemos que traer al programa. O sea, para que nos hable desde la perspectiva del filósofo del arte que es y el complejo pensamiento que ha desarrollado en los años que tengo conociéndolo. Y creo que valdría la pena compartirlo con nuestro público y entonces ya está anotado en la lista de invitar a Pedro. Bueno, entonces le doy el chance a querida Susana. Bueno, no, yo quería comentar en base a estas asociaciones que tú has asomado con Roberto Obregón, que yo precisamente viendo los videos de tu trabajo, las explicaciones, Javier, que has dado sobre digamos, las motivaciones que has tenido, me recordó muchísimo que Obregón no solamente está la disección y lo meticuloso que él era, que en efecto el resultado final es distinto, pero hay algo interesante. Él hizo acuarelas con distintos tipos de agua, aguas tomadas en diferentes fuentes, Mm. lluvia, Río Guaire, creo, inclusive, agua de mar. O sea, esa sensación de experimentar la naturaleza y ver un resultado, un resultado distinto. Pues, bueno, él ya hacía unos ejercicios con otros fines, pero había esa voluntad de indagar en las cualidades resultantes de las aguas, ¿no? Es interesante, en verdad, remitirnos al referente y empezar a ver eso, ¿no? Y bueno, lo otro que pensando cuando te oía, tanto en los videos como ahora, es que un tipo de obra como la tuya implica realmente irse mucho más allá de lo que es específicamente lo artístico. Y de hecho, tu formación, que es tan amplia y en tantos ámbitos distintos, hace que haya una interconexión de disciplinas que son las que al final están dando lugar a una investigación que se puede leer en varios sentidos. Y entonces, por un lado, está, por supuesto, una connotación sociológica, vamos a decirlo así, o sociopolítica, por un lado, por el otro, científica, porque está la ecología, pero también hay toda una explicación científica y hay también una observación de cómo se transforman esas aguas y todos sus elementos, porque de alguna manera en esa pecera tienen que estar ocurriendo de todo, de todo. Y por otro lado, bueno,
eres comunicador, en fin. Tú eres un compendio de disciplinas en una investigación y bueno, de alguna forma eso está allí presente. Y está la parte del artista, del que trabaja artesanalmente, por decirlo así, por la idea de lo manual, de la estampa, de hacer los monotipos, bueno, de hacer gráfica y dando lugar a otro tipo de obras también muy interesantes, ¿no? Me recordaba todo esto un encuentro que hubo hace unos años de críticos de arte, donde hablaban de qué sería hoy en día la especificidad del arte contemporáneo y que hoy día no nos podemos quedar solamente con una sola lectura y con una manera de ver y que sobre todo además que se supera la materialidad de la obra precisamente porque hay esta integración de disciplinas y de visión crítica ante las cosas. Entonces, estoy recordando ese encuentro y yo veo que realmente se puede decir que tú eres el claro ejemplo de eso, de un artista multidisciplinario que en todas estas facetas distintas estás llevando a cabo una investigación con profundidad y con resultados muy bellos, en efecto. Eh, Tanto las escrituras sagradas como las fotografías del Ávila, e incluso puedo imaginar, eh, no he visto las instalaciones, pero con los videos, pero lo puedo imaginar que tiene que tener toda esa connotación al mismo tiempo de la belleza a partir de lo terrible. Bueno, no es pregunta, pero es comentario. Bueno, quería agregar eso, pues. Gracias, Susana. Esa obra de Obregón no la conozco. La tengo que investigar, sin duda. Qué interesante. Eh, sí o sea, sé que el tema hídrico es como ha sido recurrente, incluso el mismo Guaire ha sido abordado por, por otras personas, por otros colegas artistas, eh, y la lista es larga, no es que somos un par, un par nada más que nos hemos acercado. Bueno, tengo Eh, duda, no sé si él tomó agua del río Guaire, de repente ahora lo dije y a lo mejor no fue así, bueno, quién sabe, pero sí de varias aguas. chévere. Este, no, eso lo voy a investigar. Y, y bueno, sobre lo interdisciplinario y cuál es la especificidad del arte contemporáneo, eh, yo creo que hay como, ya está tan asumida la libertad de medios, ¿no? Y de temas, como es tan amplia el abanico que, hacia el cual uno se puede desenvolver como artista, ¿no? Eh, que, que yo creo que esa sería la cualidad del arte contemporáneo, como la libertad absoluta de temas. Entonces, ahí entra lo interdisciplinario, eh, que, que es muy contemporáneo, pues que artistas vengan de otras disciplinas o vayan hacia otras disciplinas, integren y generen resultados súper interesantes, ¿no? Sí. Em, y en mi caso, lo veo como una intención, o sea, sí quisiera seguir cultivando esa interdisciplinariedad y en mi vida, en mi día a día también me valgo de ella, porque yo tengo, o sea, yo trabajo en sistemas, yo trabajo en el entorno del desarrollo de páginas web y la parte digital también me permite sostener mis investigaciones. Eh, y yo creo que la curiosidad, oye, que es muy lindo cuando hay una curiosidad despierta que nos moviliza, ¿no? En contraposición Sí. a una parálisis o desánimo, ¿no? O sea, creo que la curiosidad es, es muy positiva y me gusta darme el espacio y la licencia de seguirlas, ¿no? No de decir, ah, no, esto no entra en mi
línea de investigación, ¿no? Como, si ya algo anima, eso es muchísimo. Bien, Javier, ahora que dices que lo digital ayuda a sostener tus investigaciones, a mí me gustaría llevar eso al ámbito crematístico propiamente. Y bueno, es que es una realidad que resulta casi imposible para un artista en Venezuela hoy financiar sus propias investigaciones, por lo que el artista mismo tiene que recurrir a buscar financiamiento. Tú echas manos de diversas estrategias, según he estado viendo por internet, estrategias que no son originales tuyas bueno, para emprender tus trabajos bajo el formato del Project Specific, en los que buscas, entiendo, financiamiento a través de mecanismos financieros, digitales, como los NFT o crowdfunding, a manera de preventa. ¿Eso hiciste o haces con tu serie en proceso cascada? Cuéntanos de este espinoso asunto del financiamiento y de estas alternativas digitales. Bueno, por ahora esas alternativas y ese Project Specific son ideas que no he podido concretar aún, pero son intenciones y son intereses súper vigentes para mí y, y que siempre tengo como objetivo presente, como maneras alternativas de financiar tanto mi propia práctica como proyectos relacionados con lo hídrico. Surgen también, volviendo al interdisciplinario, para el abordaje de un tema tan complejo como lo es la contaminación de las aguas, es imprescindible un abordaje interdisciplinario y colaborativo también, ¿no? Que no hablamos de lo colaborativo hasta ahora. Eh, y lo colaborativo también es algo que, aunque no se ha dado tanto o con tanta fuerza en mi trabajo hasta ahora, es algo que tengo toda la intención de desarrollar más y que me parece importante desarrollar. Eh, en ese sentido, pues los NFT me llaman la atención porque por su alcance global, por su practicidad como formato, el formato digital que permite un alcance a la escala de problemáticas que son de gran escala. Volvemos al antropoceno que mencionaba Rafael, son temas muy grandes. Y ahí sigo, de hecho ahorita en la parte web que trabajo, está relacionada con la Web3 o la parte de cripto, entonces estoy aprendiendo ese tema. No he sacado todavía ninguna serie, he estado haciéndolo con cautela, sé que hubo como un boom, pero por ahora no he estado como observando, estudiando y en su momento, ojalá ya incursione con ese formato. Em, sí, más que nada eso, Álvaro, creo. Bien, bueno, querido Javier, queridos profesores, el tiempo apremia y nosotros hemos llegado al final de esta conversación. Qué gusto haberte tenido, Javier. No, el gusto es mío. El Muchas gracias. tiempo apremia y también nos premia. Nos acaba de premiar en este encuentro estas 40 minutos de conversa que abre caminos para nuevas conversaciones. Y por supuesto, bueno, el año que viene, porque no podemos repetir un artista en un año, pero el año que viene te volvemos a invitar y sabemos que vas a haber desarrollado cosas igualmente desafiantes como las que ya has desarrollado. Tenemos mucha fe en ti. Gracias, vale. Qué gusto, un gran gusto esta conversación. Gracias por estar aquí, querido Javier. Un inmenso honor para nosotros tenerte. Imagínate. Así es, un gusto y un placer. Gracias, vale.